Bueno, buenas tardes con todos. Veo, bueno, los asistentes que están conectados ya para el webinar. Iniciando con la disculpa del caso, la semana pasada estábamos por presentarle a Lorenzo con el tema de FEAR en Windows, que me llevo, y tuvimos algunos inconvenientes técnicos. Bueno, Lorenzo, muchas gracias por tu disponibilidad, A ti, a por tu vosotros. comprensión. Bueno, Lorenzo, como saben, está en España. Para algunos de ustedes, quienes no lo conozcan, Lorenzo es Chief Technical Officer en Securízame. Ya va más de 7 años en este puesto. Y bueno, quería darte la palabra, Lorenzo, para que puedas, no sé, hacer una breve presentación tuya y bueno, y empezamos. Vale, bueno, en realidad lo tengo puesto en mi segunda slide, pero bueno, la idea es un poco como se ve en la pantalla, ¿no?, de presentación. Lo que quiero contar es, a la hora de hacer de feed en Windows, uno de los mayores problemas, sobre todo cuando estamos hablando de hacer la adquisición de diferentes evidencias, es por dónde empezamos, ¿no? Por dónde abro el melón, que se suele decir aquí en España, es decir, no sé por dónde agarrar esto, ¿no? Entonces, DEFIR, por si alguno no lo sabe de los asistentes, son las siglas de Digital Forensics Incident Response, es decir, de técnicas forenses aplicadas a respuesta ante incidentes de ciberseguridad, ¿vale? Entonces, claro, el mayor de los problemas es qué es lo que yo me llevo cuando hay un incidente, cuando un cliente además tampoco tiene muy claro por dónde ha empezado el tema, te da una pista en lo que él ha detectado, en de dónde le han robado información, de dónde él sabe que ha pasado algo, pero realmente uno no sabe qué llevarse, ¿no? Vamos a ver que hay diferentes casuísticas, vamos a ver que las máquinas en la cual nos está diciendo el cliente que ha sucedido algo, o de donde el cliente cree que por ahí puede haber salido todo, está encendida. Hay otros casos en los cuales la máquina está apagada. Entonces, como buenos forenses, pues lo que tenemos que hacer es preservar el estado del sistema que vamos a analizar o del cual le vamos a sacar las tripas inicialmente. Si está apagado no lo vamos a encender, si está encendido no lo vamos a apagar, ¿vale? Entonces, claro, es muy común el decir, no, lo primero es un clonado de los discos, un no sé qué, un no sé cuál. Vale, pero un clonado de los discos, si la máquina está encendida, a lo mejor te conviene llevarte información de la máquina viva, de la máquina en caliente, que te pueda servir para simplemente poder desentrañar el problema, ¿vale? Sin tener que llevarte una copia de un disco de 1 tera, que además vas a tener que apagar, que además vas a tener que tirar del cable, que a lo mejor está cifrado. O sea, nos vamos a encontrar con muchas casuísticas. Y eso es un poco lo que yo quiero, bueno, por lo menos apuntar en este corto webinar, ¿no? Bueno, el quién soy yo, ya ha comentado Ever que bueno, pues soy Lorenzo Martínez, ahí tenéis mi correo, lorenzo@securizame.com, mi Twitter, la Wait, para lo que queráis preguntar. Ya digo, se supone que esta herramienta tiene algún tipo de chat, no sé si los asistentes al final pueden preguntarme, o si no, pues me da lo mismo por Twitter, por el canal de Telegram de Cisobit, por correo electrónico, lo que queráis, soy todo oídos. Como bien decía Ever, soy director técnico de la empresa Securízame, es mi propia empresa. Sigo siendo director técnico, lo sigo diciendo siempre así, aunque soy director de todo en general, pero soy director técnico porque sigo siendo un técnico, ¿vale? No quiero dejar de perder mi faceta de técnico. Al final creo que es importante para los que nos dedicamos a esto sentirnos cómodos con nuestro trabajo, y el mío es técnico y sigue siendo técnico. Soy uno de los editores de un blog que existía antiguamente que se llamaba Security by Default. Y bueno, y pertenezco a ANCITE, la Asociación Nacional de Ciberseguridad y Pericia Tecnológica. Es decir, soy perito informático forense. Vale, hemos dicho que DEFIR son las siglas de Digital Forensics Incident Response. Y es un poco lo que se ve aquí, ¿no? El decir, vamos con un traje de consultor. Bueno, yo generalmente no llevo trajes más que en alguna boda y ya, pero vamos con el disfraz de consultor, al fin y al cabo, ¿no? Pero debajo lo que toca es sacar la camiseta de superhéroe, ¿no? El traje de superhéroe de DEFIR, en este caso, la imagen es del SANS. Y bueno, pues la verdad es que explica muy bien lo que hay que hacer, porque generalmente los incidentes de seguridad no se planifican, no es un
que la semana que viene tengo una adecuación a una ISO o tengo una auditoría o tengo un no sé qué. No, esto pasa cuando pasa y pasa en un cliente o te pasa en tu organización y tienes que atenderlo de inmediato. En un incidente de seguridad lo que más corre en tu contra es el tiempo. Por lo tanto, lo que más te interesa es ir rápido y saber ir al turrón, que se dice en España, ¿no? O sea, no perder el tiempo sacando información extra o buscando en sitios en los cuales, bueno, a lo mejor por sistema hay que mirar aquí, ya, hombre, pero si sabes algo en concreto, vete a mirar a aquello que sabes del incidente. Otra frase que me gusta mucho de los incidentes de seguridad, o que un poco pueden derivar en incidentes de seguridad, es esta de abajo que dice, not everything is an emergency, but anything could become one. Es decir, no todo es una emergencia, pero cualquier cosa podría llegar a serla. ¿Qué quiere decir? Esta frase tampoco es mía, es de Alien Bolt, es de un paper que vi en Alien Bolt, pero me pareció muy interesante aplicado a los incidentes de seguridad. ¿Por qué? Porque no cualquier cosa que nosotros, que esté pasando en una empresa, en una organización, es una emergencia, pero sí que es verdad que algo que a lo mejor no le prestemos una atención inmediata o que creamos que es una tontería o que, bueno, es un falso positivo, esto no es nada, puede derivar en un problema posterior, ¿vale? Que genere, pues, desde una denegación de servicio por una mala monitorización en un momento dado de algún elemento, ¿vale? O no hacerle caso a un usuario que te dice que se le mueven los iconos solos o que le aparecen cosas en el escritorio o que le roban cosas o X, ¿vale? Al final, el no prestar atención a decir el usuario está loco, el usuario a este siempre le pasan cosas raras, al final puede derivar que en uno de esos casos el lobo venga y efectivamente sí que haya alguien que esté comprometiendo la máquina de ese usuario y desde ahí pivote y salte a comprometer otros activos de la organización, ¿no? Algún servidor. Entonces, un incidente de seguridad se puede resumir en esto, ¿no? O sea, esto supone que como edificios, ¿no? Supuestamente, pero en realidad son servidores en los cuales hay un fuego. Nos llaman corriendo, hay un incendio, al final te pones el traje de bombero y te llevas la manguera, ¿no? Te llevas la manguera, el camión cisterna en el cual llevas agua y llevas, pues, útiles como, pues, el hacha, la escalera y lo que necesites para atender el incidente, para resolver el problema, ¿no? En este caso, si os fijáis, lo que se lleva es un maletín, ¿no? Con una etiqueta que pone DEFIR, y en ese maletín puedes llevar de todo. Bien, el de todo, dependiendo de a qué vayas, cuando sabes a qué vas, está muy bien porque preparas lo que tienes que llevar, preparas incluso la actuación que tienes que hacer. Pero en un incidente de seguridad no sabes a qué vas o sabes a qué vas inicialmente, pero no todo lo que vas a tener que hacer. Entonces tienes que llevar un maletín o tener un repositorio o tener algo accesible desde cualquier parte del cual puedas extraer o puedas, digamos, tener tus herramientas o aquello con lo que te sientas cómodo a mano, ¿vale? Entonces, se trata de atender a ese incidente de seguridad y llevarte aquello que necesites, o por lo menos saber de dónde extraerlo o cómo bajarlo. Incluso en algunos casos, tipo la nube, ¿vale? Una de las cosas que te suele tocar es tener una zona tuya propia, donde tengas tus propias herramientas, donde tengas espacio para dejar evidencias que luego te puedas llevar a un laboratorio y poder analizar. Pero tener un tercer punto accesible desde Internet para poder guardar estas evidencias o por lo menos, o sea, estas herramientas, perdón, y las evidencias extraídas con estas herramientas, para mí es importante el tener ese trabajo ya hecho. Bien, como decía antes, nos puede tocar dos partes, ¿vale? En este caso, no nos vamos a centrar inicialmente en la parte de análisis de evidencias, sino en la parte de adquisición. ¿Por qué? Porque, como vais a ver, y como os he dicho antes, el tiempo es vuestro peor enemigo en un incidente de seguridad. Por lo tanto, depende de qué es lo que te tengas que llevar, el tiempo que tardas en llevártelo y el tiempo que tardarás posteriormente en analizarlo. Pero claro, si por llevarte pocas cosas para hacerlo rápido te faltan cosas, pues luego es un problema, porque, claro, o sea, ya no tienes las evidencias o te falta alguna pieza del puzzle que te podría haber sido de utilidad y que por no haber planificado esa extracción, bueno, pues no te la puedes llevar, ¿no? O no cuentas con ello para hacer el análisis a posteriori. Bien, otro de los problemas que nos puede pasar es que no sea una única máquina de la cual nos tengamos que llevar información, sino que, bueno,
Como no sé de momento de cuántas máquinas es, puede que decida un poco, juegue a la suerte de decir, bueno, pues creo que de una de estas 4 máquinas tiene que haber salido esta información. Por lo tanto, voy a extraer determinado tipo de evidencias que me permitan, entre comillas, reconstruir más o menos la película, ¿vale? Y a lo mejor si no me hacen falta las 4, pero con una de ellas ya encuentro el problema, pues estupendo. Pero por si acaso prefiero llevarme de las 4 a no llevármelas. O prefiero llevarme de una de ellas, poner a alguien a trabajar en esa y mientras tanto seguir extrayendo las otras 3, ¿vale? Por si acaso en esa no llegamos a nada o si desde esa encontramos mientras tanto un punto, un hilo desde el cual tirar para llegar a otra máquina distinta, bueno, pues también puede ser de utilidad y saltamos directamente a aquello que nos interesa. Vale. Antes he dicho que la máquina, el sistema del cual vamos a extraer evidencias puede estar vivo o muerto, puede estar encendido o apagado. Si la máquina está encendida, es decir, nos damos cuenta o alguien nos notifica que la máquina que creemos que es la que ha sido vulnerada o la que ha sido comprometida, imaginaos un defacement, por ejemplo, de una página web o un robo de una base de datos que por cosas de la vida pues no debería, pero está expuesta a Internet. Entonces, tenemos claro que la información ha salido desde ahí. Entonces, pueden pasar 2 cosas. Que el cliente haya, digamos, visto esta presentación previamente y no haya reiniciado las máquinas, no haya cambiado el tipo de estado del sistema, ¿vale? Me parece bien que lo aísle, pero me parece mal que lo reinicie, que lo apague, que lo vuelva a encender, porque cada vez que apagamos y encendemos, sobre todo si se hace de una forma ordenada, perdemos evidencias, ¿vale? Perdemos evidencias en diferentes puntos. Pensad que cuando apagamos un sistema, si había alguna pieza de malware o había algún proceso que hubiera estado ejecutándose y que fuera un ataque de tipo fileless, ¿vale? Un ataque de esos que no requieren generar un fichero en ningún punto, pero el proceso se está ejecutando en memoria, podríamos perder, evidentemente, esa evidencia, ¿vale? O sea, perderíamos la posibilidad de analizar qué ha sucedido en la máquina o por lo menos qué hace ese proceso que si hubiéramos pillado la memoria entera, viva y con el proceso cargado, entonces podríamos analizar, extraer el espacio de memoria entero, extraer el proceso por separado, identificar las librerías a las que llama, intentar identificar conexiones de red que establece, ficheros que abre, handles, etcétera, ¿vale? Entonces, a no ser, claro está, que ese proceso malicioso fuera persistente y en algún punto del registro de Windows o en diferentes puntos que hacen que Windows cuando arranque o cuando se hace login un usuario o cuando arranca un servicio o cuando un usuario abre algo en concreto o con una tarea programada a las 3 de la mañana un día al mes pase algo, ¿vale? Podríamos analizarlo, identificar eso en concreto y forzar que eso pasase. Pero insisto en que si podemos traernos la memoria entera de la máquina donde están todos los procesos que posiblemente estén funcionando en ese momento y si no se ha reiniciado y no ha habido persistencia, lograremos extraer o contaremos con una fuente de información muy importante, la memoria. De hecho, una de las cosas que hay que hacer cuando la máquina está viva es hacer una extracción de evidencias pensando en llevarnos primero a aquellas que son más fáciles o más que más probabilidad tienen de ser contaminadas, ¿vale? Es decir, la memoria obviamente es lo más volátil en un sistema dentro de lo que nos podemos llevar, por lo tanto será lo primero que hagamos. De hecho, para llevarnos la memoria hay diferentes programas, en Windows es bastante fácil, en Linux es un infierno, pero en Windows es bastante sencillo. Y bueno, simplemente se carga un driver en memoria que lo que hace es decirle al sistema, vete dándome toda la memoria y la voy guardando en este fichero en concreto. Entonces, eso, que en Windows es sencillo, si bien es cierto, tiene sus riesgos, ¿vale? O sea, no deja de ser que le estamos sacando, una parte importante a la máquina, al sistema, y tiene el riesgo de que nos dé un pantallazo azul. Entonces, ¿qué es interesante? Es muy importante conocer, que sepamos las herramientas que tenemos y haber hecho muchas pruebas y sobre todo haber hecho muchas extracciones de memoria en diferentes sistemas para poder saber qué herramienta
inicialmente no debería darnos un pantallazo azul en qué sistema en concreto, ¿vale? Porque herramientas para extraer memoria hay varias, pero claro, hay que, bueno, pues un poco entender o saber cuál te puede interesar más. Yo qué sé, Dumpit, FTK, Run Capturer, WinDD. Hay diferentes herramientas, pero ya digo que muchas de ellas a veces cascan y a veces hacen que nos quedemos con un bonito pantallazo azul. Y aquello que estábamos haciendo, que era proteger, extraer evidencias de mayor volatilidad primero, nos hemos quedado sin nada porque la RAM ha dado un pantallazo azul, el volcado de la RAM, y se ha reiniciado el sistema, ¿vale? Entonces, esto con cuidado, es decir, la extracción de memoria es lo primero, pero no es algo carente de riesgos y hay que tenerlo en cuenta. Siguiente cosa que vamos a hacer, preguntarle a la máquina. ¿Por qué nos llevamos la memoria? La memoria nos la llevamos porque cuando yo le pregunto a la máquina haciendo uso de sus propios comandos o de comandos míos, pero que pueden hacer uso, al final terminan haciendo uso de llamadas a sistema que pueden haber sido comprometidas por algún tipo de malware, de rootkit, etcétera, ¿vale? Que hacen que cuando yo le pregunte algo a la máquina me dé todo, excepto lo que el malo quiera que me dé. Entonces, con la memoria no hay problema, porque con la memoria es lo más puro que hay, es decir, digamos que no hay llamadas a sistema a la hora de preguntarle a una memoria que he volcado, ¿vale? Sin embargo, cuando ejecuto comandos, sí que son llamadas a sistema en algún punto, uso de drivers, uso de librerías, algo que sea al final, que no, digamos que no puedo estar seguro de la integridad de esas librerías y de esos comandos. Sin embargo, ¿qué sucede? Que esa ejecución de comandos, si el sistema no está podrido, si el sistema no está muy comprometido, no ha sido, digamos, comprometido en mucha profundidad, sí que nos permite a lo mejor identificar el problema, identificar un proceso malicioso que no está escondido, identificar una librería que no tendría que estar ahí, identificar algo que nos permita decir, coño, aquí está el problema, o una conexión de red establecida, o un proceso que está escuchando en algún puerto en concreto que no tendría que escuchar ese sistema, ¿vale? Entonces, desde ese punto de vista, si una ejecución de comandos, un netstat -na, directamente ya me devuelve la información que quiero, ¿para qué me voy a estar volviendo loco mirando en la memoria, mirando en cosas raras, si realmente algo que yo ejecuto y me lo devuelve, ya lo tengo? Entonces, esta ejecución de comandos se suele hacer posteriormente a la extracción de la memoria. ¿Por qué? Porque nuestra propia ejecución de comandos va a alterarnos o va a modificarnos la propia memoria. Entonces, ¿qué es lo que es preferible? Primero sacar la RAM, después ejecutar comandos, a ser posible de forma en batch, ¿vale? O sea, a través de un script que ejecute un montón de comandos que manden la información a ficheros. Oigo por ahí teclas de alguien. No sé si puedes mutearte, por favor. Gracias. Por favor. Gracias. Entonces, decía, ejecución de comandos, que lo que vamos a hacer no es sacar por pantalla todo, sino que lo que vamos a hacer es enviar el resultado de esa ejecución de comandos a ficheros de texto. Obviamente, esto que estamos ejecutando y estos ficheros de texto no los vamos a dejar en el escritorio de la máquina. Los vamos a dejar generalmente en una unidad de red o generalmente en un pendrive o en un disco duro externo en el cual podamos escribir y leer lo que queramos, ¿vale? Sin alterar lo más importante de la máquina, que sería, en este caso, su memoria RAM y su disco duro. La memoria la vamos a alterar seguro, porque para ejecutar un comando se tiene que cargar en memoria, ejecutarse, guardar un espacio de memoria y, bueno, puede que me sobrescriba un espacio de otro proceso anterior. Por eso, importante haber sacado la RAM cuanto antes. Y luego, aparte de esos comandos, hay determinadas piezas del sistema que voy a tener que utilizar o que me van a servir para analizar qué ha sucedido en una máquina, ¿vale? O cómo está configurado un sistema o la actividad con fines probatorios de uno o de varios usuarios. Generalmente nos vamos a encontrar con dos tipos de incidentes. Uno en el cual ha habido un compromiso del sistema por parte de un actor o por parte de un malware ejecutado de alguna manera en concreto, y dos, que nos piden probar la actividad de algún usuario, que envió un correo, que navegó por no sé dónde, que se descargó no sé qué, que ejecutó no sé cuál, que accedió por FTP a no sé dónde, que se copió unos ficheros a no sé qué. Entonces,
dos tipos de actividades. Por un lado, de investigación por un compromiso o de investigación sin más de una actividad, y por otra parte, la prueba de que efectivamente un usuario en concreto, en unas fechas en concretos, hizo algo, ¿vale? Hicieron algún tipo de actividad también. Vale, entonces, yo digamos que tengo tres tipos de artifacts, ¿vale? O de elementos de la propia máquina Windows, del propio sistema operativo, que nos van a servir. Si tenemos de los tres tipos, genial, y si tenemos solamente de dos, bueno, pues peor, y si solamente tenemos uno, pues aún peor, pero bueno, pero de los que vamos a tener que buscar, ¿vale? Por un lado es lo que me voy a llevar para luego poder procesarlo, poder entenderlo y poder ver cómo hacen match una cosa con la otra. Entonces me refiero por un lado a artifacts, elementos que son propios del sistema operativo, luego veremos ejemplos, artifacts que pertenecen a un usuario, o sea, es decir, por un lado hay artefactos de sistema que no me permiten identificar o no me permiten achacarle algo a un usuario en concreto, artefactos de usuario que efectivamente, claramente lo hizo un usuario en concreto, no una persona, sino un usuario de ese sistema, y luego algo que es el pegamento, ¿vale? Que digamos que se suele ver menos, pero para mí es una pieza imprescindible, que son los artefactos del sistema de ficheros. Sobre todo cuando contamos con un sistema de ficheros, estamos hablando puramente de Windows, NTFS, que nos va a guardar algo imprescindible para mí, que es la Master File Table, la MFT, el log y el journal de ese sistema de ficheros. Con eso vamos a poder reproducir la actividad de un sistema en una línea de tiempo. Por lo tanto, vamos a poder ver cómo algo que nosotros vemos en un sistema de ficheros, que se han creado unos ficheros en downloads, por ejemplo, de un usuario en concreto, ya sé que ese usuario ha estado conectado, me voy a ir a los artifacts de sistema que me registran cuánto tiempo ha estado conectado ese usuario, me voy a ir a la actividad del usuario también, de los artifacts del usuario, para ver y correlar que efectivamente lo que el sistema de ficheros me dice se encuentra registrado también por el propio Windows, pero como artifacts de un usuario en concreto, ¿vale? Es decir, que me voy a llevar, volvemos a la parte de adquisición, que yo me he ido a la parte de análisis, pero porque me emociona mucho esto, nos vamos a llevar aquello que nos va a servir a posteriori, ¿vale? Estamos sacando las fotos del escenario del crimen, estamos sacando las fotos y el cuchillo que tiene el cadáver clavado en el corazón, ¿vale? Y estoy sacándole las huellas a eso. De momento estoy sacando fotos de todo, que es lo que me voy a llevar, las huellas de eso, ¿bien? Por otra parte, máquina apagada. ¿Qué es lo que nos toca? Hacer un postmortem. Ahí sí, no encendemos el sistema inicialmente y hacemos una imagen de disco y a partir de la imagen de disco ya trabajamos y extraemos lo mismo que hemos sacado de arriba. Obviamente no puede ser lo mismo porque en una máquina muerta no hay memoria RAM y en una máquina muerta no puedo ejecutar comandos. Bueno, eso de que no hay memoria RAM, en principio, porque... espérate. ¿Me estáis escuchando alguien? ¿Me estáis preguntando si sigo aquí? Sí, sí, Lorenzo, te escuchamos. Ever por acá. Pensaba que se había cortado y estaba hablando No, solo. no, más bien sí te estaba haciendo una consulta sobre tu presentación. Seguimos en la primera presentación, ¿cierto? Adquisición de evidencias. Sigo aquí, tú no te preocupes, estoy en el sitio, lo tengo delante, lo veo. Ok, dale. Como decía, en la máquina cuando está apagada no puedo ejecutar comandos y lo de que la memoria RAM no me la puedo llevar entre comillas, porque no me puedo llevar la memoria RAM en el momento actual que es vacío, porque la memoria RAM actualmente no hay nada cargado, la máquina está apagada. Pero sí que es cierto que, bueno, puede darse el caso, dependiendo de cómo se haya apagado la máquina, y dependiendo de si era un ordenador portátil o era un ordenador de sobremesa, básicamente si ha habido una hibernación en algún punto, voy a poderme extraer un fichero que me puede guardar el estado completo de la RAM de la máquina en un momento anterior. Obviamente no tiene por qué ser en el momento en el cual se estaba produciendo el incidente o se había acabado de producir, pero bueno, puede que me dé más información. Nos ha tocado incluso en un sistema de ficheros que nos han entregado recién formateado, ¿vale? Con un formato rápido, ahí estaba la ventaja, hemos podido recuperar el fichero completo de la RAM entera de una hibernación
no me acuerdo si era de 3 días antes del formateo, bueno, pudimos sacar cositas que nos permitía extraer muchas cosas que no estaban, obviamente, en un sistema de ficheros recién formateado, como era este caso. Entonces, ¿qué es lo que sí voy a poder sacar? Artifacts de sistema, artifacts de usuario y artifacts de un sistema de fichero. Obviamente, si tengo una máquina viva, no la voy a apagar de forma correcta, ¿vale? Porque si la apago de forma correcta, se van a ir matando proceso a proceso, se van a ir eliminando ficheros temporales, ficheros de caché, ficheros en algún punto, se me van a generar nuevos eventos, se me van a borrar eventos previos, voy a generarle ruido al sistema de ficheros o algo que es muy típico en máquinas Windows, un momento que has dicho que apague, espera, que me quedan 25 actualizaciones por poner a la máquina, espera uno de 25, no apagues. Y eso genera un ruido que te quedas sin evidencias a posteriori, ¿vale? Si la máquina está apagada, no la encendemos. ¿Por qué? Por lo mismo, porque generamos un ruido innecesario que nos puede machacar algún contenido que nos fuese de utilidad si no hubiéramos hecho eso. Bien, entonces, como digo, esta extracción de evidencias de memoria RAM, de ejecución de comandos, de artifacts interesantes a nivel de sistema operativo, de usuario y de sistema de ficheros, lo hacemos con la finalidad de llevar a cabo un triage, ¿vale? Esta palabra significa, bueno, valoración, ¿vale? Evaluación. Entonces, extraemos diferentes evidencias para poder hacer una evaluación posterior sobre lo que ha sucedido en un sistema. ¿Forma de hacerlo? Pues desde la ejecución, como digo, generalmente se hace en un pendrive, se hace en un disco duro externo, se hace desde una unidad de red, determinadas cosas, no todas se pueden hacer desde una unidad de red, pero se hace de manera que yo pueda llevarme o ejecutar de forma, digamos, de forma consecutiva determinados comandos, uno que sea para sacar la memoria, otro que sea para los comandos de sistema que quiero ejecutar, otro que sea para sacarme ficheros que incluso están en uso, que no voy a poderme hacer un copy directamente y llevármelos. Bien, en algunos casos, como digo, se utiliza pues, lenguaje batch, otros puede ser WMI, ¿vale? Que además nos sirve para comunicarnos con diferentes sistemas y nos da una interfaz para extraer información de elementos, de máquinas vivas, ¿vale? De sistemas vivas, o PowerShell, en los cuales, bueno, sí que es cierto que el problema de PowerShell son las diferentes versiones de PowerShell, un poco pasa como con Python, ¿no? Bueno, que dependiendo de aquello que estemos ejecutando, puede que el sistema al cual estemos tirando tenga una versión más vieja y aquello que pidamos pues no funcione en una versión anterior. Todo esto depende del parque de máquinas a las que lo estemos sacando. Porque también lo cómodo o lo bueno de WMI de PowerShell, siempre y cuando lo tengamos activado o lo activemos para la ocasión, es que podemos hacer una extracción de evidencia remota y, digamos, de muchos sistemas de forma consecutiva, incluso de forma paralela, ¿no? Bien, cuando nos enfrentamos a la extracción de evidencias de una única máquina, yo, digamos que soy partidario de utilizar dos tipos de herramienta, o las más conocidas son de Brimor Labs, Windows Live Response, o IR Triage, ¿vale? Que procede de Triage IR, en realidad son bastante parecidas. Estas son ficheros en batch, que luego veremos cómo se ejecuta y qué es lo que genera. Y esta otra es un programa hecho en AutoIT que genera una ventanita que nos permite seleccionar qué nos queremos llevar. Y luego tenemos CILR, que saca bastantes menos cosas, ¿vale? Entre estas dos son bastante completas. Si bien es cierto que ninguna de las dos, para mi gusto, saca todo aquello que a mí me gustaría, y CILR, aunque a un buen amigo, Antonio Sanz, conocido además profesional en el sector, le gusta mucho, a mí personalmente me parece que sacas muy pocas cosas, ¿vale? O sea, claro, es muy rápida, dice él siempre. Claro, obviamente, si solamente te llevas 3 cosas, pues claro, normal que sea rápida, pero las otras son más completas. No obstante, ninguna de estas dos, para mi gusto, saca todo, ¿vale? De hecho, era un proyecto que tenía para hacer ahora en agosto, pero bueno, me piqué y lo empecé a hacer en julio. Y bueno, la verdad es que tengo ya una herramienta que se llama WinTriage, que es un poco la unión de estas dos, pero realmente la he hecho desde cero. Y sí que es verdad que me he intentado sacar un montón de cosas más. Ahora mismo la tengo recién terminada, estamos en base
de pruebas en diferentes sistemas y en algún momento pues es posible que lo presente como paper en algún evento, alguna cosa. Pero bueno, eso es otra historia. De momento vamos a jugar con las dos que tenemos, ¿vale? Y ver qué es lo que se puede sacar. Es decir, extraemos información, como digo, de una máquina viva y luego lo habitual es tirar del cable de corriente, ¿vale? Y llevarnos o pasar a hacer una imagen de disco. Imagen de disco se puede hacer generalmente de dos maneras. Por una parte, con hardware dedicado, como se puede ver en la parte inferior, aquí con una Logic Quest, ¿vale? Con una clonadora hardware, que está muy bien, es una cosa, pues un elemento muy rápido, tiene 3 botoncitos y a la hora de contárselo a un juez, pues está muy bien porque mire usted, yo conecté esto aquí, origen, destino, le di un botón, me fui a tomar 2 cafés y cuando volví ya estaba hecho y este es el hash de la imagen en concreto generada y comprobada y todo perfecto. Luego tenemos la opción de clonadora de los pobres, que es la que tenemos ahí arriba, que es la que usamos nosotros, ¿vale? Es un PC, es un portátil, que lo único que tiene es una distribución Kine basada en Ubuntu, pero específica para análisis forense y para todas las labores, básicamente, desde adquisición y análisis con diferentes herramientas, ¿vale? Y es una máquina que, bueno, lo único que necesitábamos era que tuviera 2 conectores USB 3.0, por aquello de que no fuera... Bueno, por intentar hacerlo lo más rápido posible. Al final, los cuellos de botella, excepto cuando te toca un disco SSD, que ahí el cuello de botella eres tú, generalmente suele ser el disco origen o el disco destino, ¿no? Si os fijáis ahí, lo que tenemos es un dock, un IC box, que se supone que el cacharro clona, tiene un botón que pone copy, pero vamos, no se me ocurriría utilizar eso para nada serio. Y lo que hacemos es utilizarlo simplemente como adaptador con fuente de alimentación para que le dé tensión suficiente al disco que hayamos extraído. Todo esto en el caso en el cual estemos extrayendo o haciendo una imagen de un único disco. Si tenemos un array de discos, un arreglo de discos, como dicen allí en Latinoamérica, la cosa es más complicada y hay que, bueno, hacer uso de diferentes mecanismos, pues un poco haciendo uso incluso del propio hardware de la máquina desde la cual lo estás extrayendo, para hacer una imagen que va a ir a parar a un sistema de ficheros en un disco que tú le conectas a tu máquina de hacer la adquisición, ¿no? Entonces, bueno, como digo, esto es un poco harina de otro costal, pero vamos, el origen, un poco el objetivo es que os quedéis con que una vez que terminamos de extraer la parte live, hacemos una copia de disco completo. ¿Es imprescindible hacerlo de inmediato? No. Es decir, aquí lo estamos presentando como que es algo que según terminas de sacar la evidencia volátil, te cepillas la máquina directamente, extraes el disco y generas una imagen, pero bueno, si no tiene mucha prisa el tema, puedes analizar la información de la máquina en vivo con tranquilidad y luego ya decidir si te hace falta hacer una imagen de disco o no te hace falta. Porque ojo que hacer una imagen de disco, dependiendo del tamaño del disco y de cuántas máquinas haya y de cuántos discos haya, pues nos podemos echar un buen rato. Y luego pasamos a un punto bastante interesante, que es el de que los volúmenes estén cifrados. Claro, o sea, si yo hago una extracción de evidencias en una máquina viva, pues todo esto maravilloso, porque el propio sistema de ficheros es accesible al sistema operativo y aquello que yo le pida a ese sistema me lo va a dar en claro. Voy a poder sacar un fichero en concreto que, aunque a nivel hardware esté cifrado, el sistema operativo lo entiende en claro y yo me lo puedo llevar a otro sitio. Bien, sin embargo, cuando el disco duro desde el que está corriendo un sistema está cifrado, por ejemplo con BitLocker, ¿vale? Por ejemplo, con BitLocker y que tienes un chip TPM, en la extracción y la imagen de ese disco nos va a dar lugar a un contenido que es basura que no vamos a poder interpretar porque a nivel hardware está cifrado. Es decir, si hacemos una copia bit a bit, una copia forense o por bloques de bits, una copia forense que dejamos en una imagen aparte, eso va a dar lugar a que no podamos entender nada. Por lo tanto, antes de tirar del cable de corriente, hay que tener muy claro si el sistema de ficheros está cifrado o no está cifrado. Y hay que intentar ver, bueno, hay diferentes formas de saber si cuando tiremos del cable nos vamos a quedar sin nada o no. En otros casos, ya no solamente es por diseño o ya no solamente es porque el usuario haya elegido
cifrar su sistema de ficheros completo, sino que también nos podemos encontrar con un contenedor cifrado y montado en el momento de la extracción, como puede ser pues con Veracrypt, con TrueCrypt o con PGP o con cualquier otro tipo de sistema de estos, ¿vale? Que si tiramos del cable nos vamos a encontrar con un fichero grande que efectivamente va a tener una entropía grande. ¿Por qué? Porque va a estar cifrado y va a ser el contenedor donde el malo guardaba sus cositas. Entonces, ¿qué es lo que nos interesa? Previamente a eso, ejecutar una herramienta o varias herramientas o un procedimiento. No todo se resume en una herramienta, sino en una serie de técnicas que nos permitan identificar si en el momento de tirar del cable, antes, hay algo que pueda ser de nuestra utilidad en el estado vivo en el que se encuentra la máquina. Es decir, ahora que está montado todo y que hay un contenedor Veracrypt montado, quiero saber si eso existe y me puedo encontrar con que tirando del cable luego no voy a poder acceder a esa información porque el malo no me va a querer dar la contraseña para ello. ¿Vale? Entonces, para esto, aunque hay diferentes formas y esta herramienta, bueno, no es la bala de plata que todo lo soluciona, pero bueno, generalmente funciona. Tenemos EDD, ¿vale? De Magnet Forensics, Encrypted Disk Detector, que lo que nos sirve, una vez que lo ejecutamos, es que nos genera esto y nos dice si hubiera aquí algún tipo de sistema de ficheros montado que, bueno, que estuviera cifrado con alguno de este tipo de programas, ¿vale? Que son los que detecta. Entonces, por ejemplo, yo aquí tengo una máquina Windows, tengo un kit de herramientas de DEFIR y en la parte de triage tengo esta herramienta, ¿vale? O sea, dentro de mi pool de herramientas que siempre llevo y de las cuales, bueno, no sé lo que me va a hacer falta, tengo esta en concreto que en mi caso me dice que ni hay BitLocker, ni hay PGP, ni hay SafeBoot de McAfee, creo que es, ni Checkpoint, ni ninguna de algunas que detecta. No detecta todo, pero bueno, por lo menos me detecta algunos, ¿no? Es como los anti-malware, que tampoco son la bala de plata precisamente. Como decía, tenemos dos tipos, o dos tipos conocidos de herramientas para hacer triage. Por un lado tenemos Windows Live Response, que os he dicho antes, que es esta. Siempre este tipo de herramientas hay que ejecutarlas como administrador, puesto que si no lo hacemos así, imaginaos para llevaros la memoria como puedo sacar la memoria entera si el programa que tengo que ejecutar tiene que cargar un driver. Un driver no lo puede cargar un usuario normal, lo tiene que cargar un administrador. Como veis que tiene 6 opciones distintas. Realmente son 3, ¿vale? Son 2 pares de 3 opciones en las cuales está triage, que lo que hace es ejecución de comandos y extracción de algunas evidencias, algunos ficheros que nos van a servir. Memory dump, que es lo mismo que triage, pero además previamente extrae la memoria. Y luego tenemos complete, que es lo mismo que triage y que memory dump, es decir, ejecución de comandos y primero la memoria, y además, al final del todo, me extrae una copia del disco duro del sistema de ficheros C en caliente a nivel lógico. ¿Para qué sirve esto? Si está cifrado, nos lo podremos llevar en caliente. Sin embargo, hay otro problema y es que el llevarnos esto nos va a complicar porque el tamaño del disco y el tiempo que va a tardar en hacer esta extracción va a ser muy grande. Habitualmente, ¿qué hay que utilizar? Memory dump o triage. ¿Vale? ¿Qué es lo que nos va a generar esto? Nos va a generar una carpeta con el hostname de la máquina, con la fecha en la que se hizo y la hora y una serie de cosas que después veremos, pero más o menos porque vayáis viendo de qué se trata. Como decía, volúmenes cifrados. Si está cifrado, antes de tirar del cable, sabemos que nos tenemos que llevar la información a nivel de disco. Ahí sí, porque no hay más remedio, porque si no, luego si hago una imagen va a ser totalmente inútil a no ser que tenga la clave de recuperación de la máquina. Otras opciones. Cuando me ha pasado, por ejemplo, que hemos tenido un sistema que ya estaba apagado, por ejemplo, un Surface viene cifrado por defecto con BitLocker y con chip TPM, por lo tanto, una imagen desktop no encontraríamos nada. Entonces, aquí sí que lo que me ha hecho falta es encender, cambiar el estado volátil, el estado
de la máquina, pasarlo de apagado a encendido, pero es que de tener una imagen cifrada en el cual no tengo nada a tener algo, prefiero tener algo, aunque sea, entre comillas, contaminado. En los casos que nos ha tocado hacer esto, hemos hecho poco, no hemos perdido la cadena de custodia, porque, bueno, por cosas de la vida, pues estaban en notario, en ese mismo notario, en un caso y en otro lo mandamos a otra notaría, de notaría a notaría, ¿vale? No se pierde la cadena de custodia. Hemos encendido ante notario el equipo. Lo que se ha hecho ha sido acceder con una contraseña del usuario administrador, por lo tanto, se desbloquea el cifrado del sistema de ficheros con BitLocker y lo que me he llevado es ¿cómo se llama? No sé cómo le llamaréis vosotros, aquí en España le llamamos un ladrón o un adaptador de USBs que te da muchos USBs, ¿no? Te da múltiples USBs. ¿Por qué? Porque este cacharro solo tiene un USB. Entonces, un equipo de estos con varios USBs 3.0 o 3.1 nos vinieron bien porque nos hacía falta utilizar dos. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Conectamos este cacharro, conectamos un pendrive en el cual llevamos, ahora os explicaré, una herramienta en concreto para poder hacer una copia forense del disco duro entero en vivo de la unidad lógica, no de la unidad física, es decir, pidiéndole al sistema operativo, dame una unidad que tú ya entiendes, porque si te la pido a nivel físico me lo voy a llevar cifrado, y déjamelo en este disco externo grandote USB, que además está nuevo, que el notario ve que lo desprecinto delante de él y que le presentó el ticket de haberlo comprado una hora antes en una tienda. ¿Vale? Entonces, la idea de esto es precisamente utilizar una herramienta que se llama FTK, muy conocida en el mundo forense, FTK Imager Lite, y esta herramienta, como administrador, lo que nos permite es hacer una imagen, ¿vale? En este caso, y aquí, perdón, Image Mounting no, lo que nos permite es crear una imagen, ¿vale? En el cual le tengo que decir qué quiero cargar, o sea, qué me quiero llevar. Si yo tuviera un disco duro que no estuviera cifrado, le podría decir Physical Drive y me llevaría el disco, una imagen de disco con todas sus particiones. Si lo que tengo es una unidad con un sistema de ficheros que está cifrado, una partición que tiene un sistema de ficheros que está cifrado, lo que le digo es una Logical Drive. Aquí ahora lo siguiente que hace es preguntarme cuál Logical Drive. Pues las que mi máquina ve son C y D, que debe ser el CD-ROM, ¿vale? O el DVD, que no tengo, pero bueno, es emulado, no hay problema. Y aquí le diría, créame una imagen de esta unidad, de este sistema de ficheros que tú entiendes como unidad C, ¿vale? Aquí le tenemos que decir el tipo de imagen que vamos a generar, etcétera, etcétera, y si lo queremos en RAW, si lo queremos con formato EWF, Expert Witness Format, o Advanced Forensics Format, que son comprimidos, podemos cortarlo, bueno, tiene diferentes cosas, da para bastante más el cómo funciona esto, pero podríamos generar al final un fichero único o diferentes ficheros con un tamaño máximo con la imagen de esa unidad en vivo. Que sí, que he tenido que arrancar la máquina, que he perdido parte de la información que tenía en determinado tipo de evidencias, pero entre no tener nada y tener algo, prefiero tener algo. Bien. Como digo, esto a la hora de hacer una extracción de evidencias del sistema completo, ¿vale? Bien. Si tenemos la máquina viva, lo que me voy a tener que llevar son, como he dicho antes, tres tipos de artifacts. Hemos dicho que la memoria, hemos dicho que la ejecución de determinado tipo de comandos, todo muy bien. Y además, me voy a llevar determinado tipo de artifacts, ¿vale? Que son, por una parte, de sistema operativo, el registro de Windows, un clásico, todo el mundo habrá ejecutado un regedit alguna vez y ha visto que es una estructura jerárquica, bueno, con diferentes ramas, ¿no? Con claves, con subclaves, con valores, etcétera. Y por otra parte, ese tipo de elemento, ¿vale? Nos guarda, por una parte, configuración del sistema y por otra parte, registro de actividad de sistema. Insisto, de sistema. Eso, ¿dónde queda sustentado? Queda sustentado en una serie de ficheros que se llaman hives. Bien, los típicos
pues son el software, system, SAM, security, default, component, etcétera. Diferentes ficheros que nos vamos a encontrar generalmente en Windows System 32 Config y que, bueno, hay elementos que posteriormente o herramientas que nos permitirán parsear o procesar el contenido de ese tipo de fichero. Los eventos de Windows. Si el propio Windows va registrando qué va sucediendo en el sistema en algún sitio, eso también me lo llevo, ¿vale? Ficheros CVT o VTX, dependiendo del sistema de la versión de Windows que estemos extrayendo, pues bueno, tendremos eso. El prefetch, un directorio en concreto en el cual Windows, dependiendo también del tipo de disco y dependiendo de una serie de cosas, desde la versión de Windows en concreto, de si es servidor o no es servidor, de diferentes cosas, tendremos un directorio que nos permite, por una parte está pensado con fines de aceleración del sistema, pero sin que Windows lo sepa, nos sirve con fines probatorios, ¿no? El poder decir que un programa se ejecutó en un sistema. No que lo ejecutó un usuario, sino que lo ejecutó el sistema, ¿vale? No sabemos quién con el prefetch, pero sí que sabemos que se ejecutó en ese sistema. El AMCache, más de lo mismo, también ejecución. Los set2PAPI, ficheros que nos guardan información relacionada con USBs que se han conectado en la máquina. VSS, los Volume Shadow Copies, si es que existen, que nos guardan información del estado de una máquina o del sistema en un momento anterior, es decir, puede que un usuario malicioso haya eliminado información del estado actual de un sistema, pero con las Shadow Copies podemos volver a un punto anterior en el cual el usuario no ha borrado esa información y puede que nos lo encontremos ahí. Esto a nivel de sistema operativo. A nivel de usuario, el registro. Oye, pero el registro ya nos has dicho que era de sistema operativo. ¿Por qué me dices que es de usuario? Porque hay hives de sistema operativo y hay hives que pertenecen solamente a usuario, ¿vale? O que registran información, preferencias de usuario, cosas que ha abierto un usuario. Y eso es un fichero que se llama ntuser.dat inicialmente, que se encuentra en el directorio propio del usuario. Todo lo que es de usuario, generalmente, está hardcodeado o circunscrito, ¿vale?, a la carpeta users, al identificador del usuario y de ahí hacia adentro. Las shellbacks, ficheros userclass.dat, eso nos ha sido de utilidad, pero en muchísimos casos, que nos ha servido para identificar simplemente si un usuario ha pasado por una carpeta en concreto o no. Yo no sé si abrió un fichero o no lo abrió, pero sé si pasó por una carpeta o no pasó por una carpeta en base a lo que dicen sus shellbacks. El user assist, ficheros que ejecutó un usuario desde una interfaz, desde la interfaz gráfica de Windows directamente. Ficheros recientes que nos guardan ficheros LNK, al igual que las jump list que nos guardan ficheros de tipo automatic destination o custom destination, con ficheros serializados LNK en su interior, nos sirven para saber qué abrió un usuario, cuándo lo abrió un usuario en concreto, si se modificó, si no se modificó. Es una fuente de información bestial, desde dónde lo abrió, incluso desde un fichero que ahora no exista, porque se haya eliminado, porque estuviera en una unidad de red, porque estuviera en un pendrive o porque estuviera en vete tú a saber dónde, en una unidad cifrada, por ejemplo, ¿vale? En un contenedor cifrado, nos quedaría que se ha abierto desde la unidad K con este tipo de sistema de ficheros, con esta etiqueta de volumen, incluso con este número de serie en algunos casos y con esta dirección MAC incluso. Es decir, que sabiendo cómo analizarlo luego, los recientes y los jump list, cuando estamos hablando de actividad de un usuario, es muy, muy útil. Las papeleras de reciclaje que tenga la máquina también son a nivel de usuario también y nos van a servir, no os lo vais a creer, pero hay gente que elimina cosas enviándolo a la papelera y cree que se borran, ¿vale? Hay veces que se arrepienten, lo vuelven a dejar en su sitio y luego lo eliminan con un mayúscula suprimir y efectivamente se lo cargan, se lo cepillan, se lo eliminan. Pero cuando tú envías algo a la papelera y lo vuelves a dejar en su sitio, queda un elemento en la papelera que sigue estando ahí y que me sirve para saber cuándo eliminaste algo y que luego, como no está el fichero en concreto, lo volviste a dejar en su lugar. Por lo tanto, nos va a servir para sacarle las tripas o sacarle la sopa a un usuario en concreto. Por otro lado, y ya como digo, las joyas de la corona, lo que registra todo a nivel de sistema de ficheros y que un poco guarda cosas de sistema operativo y de cada uno de los usuarios y nos permite
guardarlo en formato línea de tiempo, es la Master File Table, la MFT, el log file y el journal, ¿vale? El $J del sistema de ficheros. Sí que es cierto que, bueno, no nos guarda información de mucho tiempo, en algunos casos, pero bueno, dependiendo de la tralla o un poco del trabajo, de la actividad que tenga ese sistema de ficheros, tendremos más información o menos en cuanto a tiempo, ¿vale? Pero bueno, siempre es útil tener el journal y el log file también. Pero la Master File Table es imprescindible. La Master File Table son las páginas amarillas del sistema de ficheros. Luego os enseño dónde se encuentran todas estas cosas. Es decir, que en un entorno, con un incidente de seguridad, llegamos a algo así, llegamos a un fuego y tenemos que elegir qué llevarnos, ¿no? El Machine Learning, el blockchain, y al final yo pues agarro el Event Logs, el registro de Windows, ¿vale? Y la Master File Table, entre otra pila de cosas. Y ahí le den y la máquina arda, pero yo me he llevado determinadas evidencias que me van a servir de utilidad ahora a la hora de analizar a posteriori. Una vez llegamos con esas evidencias a nuestro laboratorio, lo que hacemos es copiarlos. O sea, imaginaos que después de todo el trabajo que hemos hecho, el pendrive se nos pierde a posteriori, o sea, que se nos pierda por el camino es un problemón, pero que se nos pierda en el laboratorio o que se borre o que alguien copie cualquier cosa encima sería un problemón mucho mayor. Entonces, lo que hacemos es que llegamos al laboratorio y de inmediato copiamos a un NAS forense, a una máquina que tenga redundancia a nivel de disco y que además del cual se hagan backups y además del cual sus sistemas de ficheros también estén cifrados. Pensad que lo más normal es que almacenemos información confidencial de un cliente o de varios clientes, de varios casos distintos ahí dentro. Si alguien nos roba y se nos lleva a esa máquina, pues hombre, nos deja sin máquina, pero por lo menos la información se la lleva cifrada, ¿vale? O sea, si la máquina se la roban estando apagado, obviamente no está montado el sistema de ficheros donde está la información confidencial, ¿vale? Por lo tanto, se llevarían un montón de discos que no podrían sacar nada si no tienen la contraseña de descifrado. Entonces, lo que hacemos es, a través de un enlace de tipo lectura-escritura, copiamos la información a ese NAS y de ese NAS se hace backup a otro sitio un poco deseablemente de forma automática. Por otra parte, ya el acceso a esas evidencias lo tenemos que hacer desde otro tipo de máquina de análisis y a través de un canal que sea read-only. O sea, la idea es que no accedamos de forma read-write al repositorio donde están las evidencias. El objetivo es que si por descuido o por voluntario de alguien en concreto se quiere cepillar las evidencias, las quiere eliminar, no pueda hacerlo desde una de las máquinas de análisis porque el propio sistema de ficheros se lo impide. Además, es importante porque no todas las herramientas son forenses las que vamos a utilizar, en general sí, pero a lo mejor hay algún artifact que pueda ser más complicado o que pueda ser más novedoso y las herramientas que utilicemos no sean todo lo cuidadosas que tendrían que ser o generen algún temporal donde lo estemos abriendo. Y bueno, por lo menos nos aseguramos que nos va a dar un error la herramienta porque no va a poder escribir. Tendremos que copiarnos esa evidencia a un sistema de ficheros lectura-escritura en otro sitio, pero la original, o nuestra copia, mejor dicho, queda en su sitio. Bueno, y entonces, ¿qué es lo que vamos a mirar? ¿No? Como he dicho antes, todo depende de qué caso, a qué nos estemos enfrentando. Si estamos mirando en concreto un caso que es de un compromiso de un sistema, ¿qué es lo que seguro que voy a tener que mirar? Mirad, generalmente el registro, los eventos de Windows, los usuarios locales en la máquina, desde su actividad hasta ver si hay algún usuario local nuevo que alguien haya creado. No sabemos lo que nos hemos encontrado, pero un usuario por persistir, un usuario malicioso me refiero, podría generar, pues eso, algún usuario nuevo, si además tiene privilegios de administrador, meterlo en un grupo de administradores, o si la máquina tiene algún tipo de vulnerabilidad que permita escalar privilegios simplemente con un usuario normal, pues a lo mejor el atacante prefiere dejarlo un poco bajo el radar, ¿no? Con un usuario no privilegiado y posteriormente escalar privilegios cada vez que quiera, hacer alguna tarea o alguna acción que requiera, pues eso, elevar privilegios. La memoria, evidentemente, muy importante. Tareas programadas,
¿Por qué? Porque de ahí van a salir la posibilidad de persistencia, ¿no? En un compromiso hay que mirar que el atacante, hay que ver qué ha hecho y hay que ver si ha buscado la posibilidad de volver, ¿no? De mantener un acceso a la máquina, incluso aunque tú le cortes el acceso en otro punto. Aunque luego la máquina la vayas a reinstalar, pero por si acaso te interesa saber las acciones que ha hecho el atacante. En el caso en el cual estemos hablando de algo probatorio o de una investigación de fugas de información, fijaos la cantidad de cacharros o de sitios en los cuales hay que mirar y en los cuales deberíamos pues, tener cuidado a la hora de almacenar, de analizar posibles puntos, ¿no? O sea, pues imaginaos, alguien que me ha robado información de mi máquina, ¿qué puede haber hecho? Cuando alguien nos roba información hay dos formas de hacerlo fundamentalmente. Alguien con acceso a mi sistema ha cogido la información y se la ha llevado, ¿vale? O alguien desde dentro de la máquina la ha dejado en otro sitio. O sea, alguien se ha conectado y se la ha llevado, o alguien desde dentro se ha conectado a otro sitio y la ha dejado en ese sitio. Ese sitio puede ser desde algo local, desde algo físico, como un pendrive o un disco duro o un teléfono móvil con capacidad para llevar o para copiar información como si fuera una unidad externa, programas específicos para sacar información a través de protocolos de transferencia de ficheros como FTP, ¿vale? Pero como FTP o SCP o diferentes herramientas específicas para ello. Hay que un poco jugar, ver qué es lo que está instalado, qué es las herramientas que hay, qué se ha ejecutado. Es un mundo esto del decir y a mí me encanta. Que se haya mapeado una unidad de red, ¿vale? En algún otro sitio, o una conexión por escritorio remoto, ya sea entrante o ya sea saliente. Al final, con una conexión por escritorio remoto, haciendo copy en el lado destino y paste, ¿no? Pegar en el lado del atacante, ya te copias la información a través del propio cliente de terminal server, ¿no? O al revés, si te conectas desde la máquina donde está la información a un destino por terminal server, copias en el origen, copias en tu máquina y lo dejas en la que te has conectado y también te estás llevando la información. Importante saber esto. Correo electrónico, clientes de correo físicos en los cuales podamos hacer búsquedas ciegas de aquello que creemos que nos han robado, ficheros, ver un poco, aquí siempre es importante el preservar también la privacidad del usuario, siempre y cuando bueno, tengamos el permiso para ello. Esto es imprescindible, ya sea porque la máquina pertenece a una organización con un compromiso firmado, un permiso firmado y expresamente por el usuario que sabe que es una máquina de la empresa y que puede mirar dentro qué es lo que se ha hecho, por un lado, ¿vale? Por otra parte, TeamViewer o herramientas que permiten el acceso a subida y bajada de ficheros dentro de la máquina para dar soporte, ¿vale? También son puntos de fuga o de robo importantes. Y luego las famosas discos en la nube, ¿no? Google Drive, OneDrive, Box, Dropbox, etcétera. Claro, al final ahí ya es una fiesta porque sincronizas una carpeta en concreto, copias lo que quieras ahí, se sincroniza solito en la nube y luego eso te aparece a ti mismo en otro sitio o a otra persona que tenga acceso a esa información en otro sitio. Es decir, que hay que mirar un montón de sitios para ver qué posibilidades hay en los cuales nos hayan robado. O sea, todo esto que se ve en la tele de que se investiga y que en 10 minutos saben cómo es, bueno, o sea, es bastante, digamos que le dan muy rápido al FF para que eso pase, ¿eh? O sea, no es tan fácil de identificar, requiere bastante tiempo, son trabajos que, si bien es cierto, si no sabes lo que están buscando, es bastante complicado de hacer. Incluso sabiéndolo, tienes que conocer muy bien las tripas de la máquina o del sistema para ver qué posibilidades ha habido o en base a la actividad registrada por el sistema de ficheros. Por eso os decía que es imprescindible correlar la información de usuario y de sistema de ficheros, que podamos identificar entre todo qué es lo que ha sucedido en una máquina y que sepamos o que nos dé la pista de dónde ir a mirar como siguiente punto para ser lo más óptimos posibles, porque insisto en que el tiempo va siempre en nuestra contra. Luego, herramientas que vamos a utilizar ya a la hora de procesar, ¿no? No solamente de extraer, sino también de procesar, aunque vamos a ver que FTK Imager nos va a servir también para extraer información, vamos a ver cómo.
¿vale? Cuando no disponemos de una herramienta para hacer triage o lo que nos tenemos que llevar no puede ser todo lo que extrae una herramienta automatizada y que no puedes personalizar lo que te quieres llevar, sino que simplemente sabes dónde está la información y un poco conoces pues dónde se encuentra cada artifact y lo que te va a servir, podemos utilizar FTK para generar una imagen, un único fichero, con todo aquello de un sistema que puede ser de un disco o de varias unidades conectadas a la máquina que nos permitan generar una única imagen que será lo que nos llevemos y será lo que analicemos a posteriori. Luego os hago una muestra de cómo se hace esto. RegReaper, herramienta imprescindible para procesar un registro. Está basada en plugins y un poco dependiendo del tipo de artifact, perdón, del tipo de categoría que queramos, si es plugins que aplican al Hive de System, al de software, a un NetUser.dat, a un UserClass.dat, dependiendo de a qué se ejecuta una categoría u otra. En esta línea también tenemos AutoRip, una herramienta que me gusta mucho, también hecha en Perl, que requiere RegReaper por detrás y que al final va a ejecutar los plugins de RegReaper, pero nos va a sacar la salida de una forma distinta y más útil. No me da tiempo a contarlo, pero echarle un vistazo a AutoRip, auto-rip. Vale, por otra parte, Nearsoft. Nearsoft es un fabricante, ¿vale? De herramientas gratuitas. De hecho, cuando veis la cantidad de herramientas que trae Near Launcher, que es un pack, ¿no? O un framework desde donde se pueden lanzar todas las herramientas que queramos, nos daría la sensación de decir, Dios mío, quien haya hecho esto tiene que ser una multinacional por lo menos. Pues no, es una única persona que es un crack, es un genio el tío, Nearsoftware no sé qué, se llama el hombre, pues de ahí Nearsoft, y tiene montones de herramientas que nos van a ser de mucha ayuda, ¿vale? Desde herramientas para ver eventos, herramientas para ver CSVs, herramientas para ver información de navegadores, para extraer información de los USBs que están conectados en una máquina. Ya os digo, hay montones de herramientas que vamos a poder trastear para ver la caché de navegadores, el historial, o sea, no solamente el historial, sino la caché, las cookies, o sea, un montón de información. Near Launcher, vital que lo llevéis. Evenlog XP. Antes he dicho que Nearsoft tiene una herramienta para ver eventos de Windows, ¿vale? Pero esa herramienta a veces casca, ¿vale? Entonces es bueno tener una alternativa. Evenlog XP, Evenlog Explorer, es una herramienta que, bueno, tiene 30 días de uso, de uso libre, aparte tiene una licencia si es de uso no comercial, dependiendo de lo que estéis haciendo, pues bueno, se puede utilizar para ello. Está bastante bien también y permite abrir diferentes canales de eventos, merchearlos, digamos, fusionarlos en uno solo, hacer búsquedas, hacer filtros, ponértelo en modo timeline de diferentes canales de eventos, ponerlos en uno solo. A mí personalmente me gusta mucho, aunque también es bastante buggy, ¿vale? Entonces, ¿cuándo usar una y cuándo usar otra? Bueno, puedes saber cómo se utilizan las dos y esto lo estás haciendo sobre una copia de los datos. Por lo tanto, tampoco hay mayor problema si te falla en momento de análisis una de ellas y utilices otra. Por otro lado, MFTDump. Para la MFT, la Master File Table, es un fichero generalmente pues, de tamaño grande, ¿vale? El tamaño que tiene es, por cada fichero o directorio que tengamos, es una entrada de 1024 bytes, por lo tanto, imaginaros, dependiendo de cuanto mayor sea el número de ficheros y directorios que tenga un sistema de ficheros, pues mayor va a ser el tamaño de la Master File Table. Entonces, es un fichero que está en binario, es decir, que no lo puedes abrir con el bloc de notas y ver qué tiene dentro, porque no te vas a enterar de nada. Entonces hay que utilizar algún tipo de herramienta que nos convierta eso a algo que entendamos. Entonces, por una parte, bueno, hay diferentes herramientas, MFT tu GUI o tu CSV, hay diferentes herramientas que personalmente no me gustan, ¿vale? No me gustan, son más gráficas, si bien es cierto que para un vistazo rápido de algo, bueno, te puede servir, pero yo soy muy fan de MFTDump. MFTDump es una herramienta de Malware Hunters, es una herramienta en modo línea de comandos que solamente, vamos, tiene múltiples opciones, pero con que te sepas una ya te vale. Es MFTDump, le pasas un $MFT y luego el único flag necesario es /o y el nombre del fichero output.csv.
te va a generar un CSV o un TSV, ¿vale? En el cual luego lo vamos a poder abrir con Excel directamente o con LibreOffice y vamos a poder ordenar por fecha de creación o de modificación de cada uno de los ficheros, vamos a poder filtrar, vamos a poder buscar, o sea, MFTDump es una herramienta que nos va a hacer fácil el entender un fichero bastante críptico y que está en binario. Luego, NTFS Log Tracker es una herramienta hecha por un coreano y la verdad es que está muy bien porque, bueno, lo del coreano lo sé porque cuando ves el nombre del tío, cuando te lo vas a descargar, dices, estos caracteres son coreanos, ¿no? Entonces, NTFS Log Tracker lo que te permite es que tú le pasas la MFT y le pasas además el log file y le pasas el journal de la MFT. Y te genera, primero te lo parsea y te lo muestra en pantalla, pero te permite enviarlo también a un fichero CSV. Genera un SQLite, por un lado, que te muestra el ya en pantalla, como decía, 2 SQLite, pero además te genera ficheros CSV. Como digo, Excel para mí es mi amigo, ¿vale? Y al final es muy cómodo el poder entender la actividad que ha tenido un sistema de ficheros, por lo menos lo que ha quedado registrado a nivel log y a nivel journal, ¿vale? Y un poco ver la película, porque con un MFTDump sacamos el estado de los ficheros y directorios de un sistema de ficheros en un momento dado. Pero digamos que nos permite imaginarnos la película en base a la fecha y hora de creación de ficheros y de modificación de ficheros. Pero claro, todo aquello que haya pasado entre medias, eliminado de ficheros, renombrado de ficheros, ficheros que incluso ya no están, ya no las puedo ver dentro de la Master File Table, pero con NTFS Log Tracker puedo parsear el journal o el log, que eso sí me guarda el movimiento, me guarda, digamos, los cambios que ha habido en un sistema de ficheros y enlazado con la MFT me permite identificar qué rec number es el que ha cambiado o qué es lo que ha sucedido, ¿vale? O sea, nos va a dar más información de algo que la Master File Table propiamente y sola no nos puede dar. Por supuesto, Volatility. Volatility para mí sigue siendo el rey de los programas para interpretar memoria, ¿vale? Aunque hay un fork, digamos que es Recal, que hay mucha gente que utiliza WinPMM para extraer memoria y Volatility para analizarla, yo sigo siendo, perdón, y Recal para actualizarla, para analizarla, ya no sé lo que digo, yo sigo siendo bastante proclive a utilizar Volatility. Una vez que conoces Volatility, merece la pena conocerse bien la cantidad de plugins que tiene Volatility, la información que es capaz de procesar, cómo te la entrega, entender lo que te entrega. O sea, Volatility es un mundo, o sea, tiene bastante chicha. Aunque parece bastante sencillo a la hora de un poco, bueno, le pasas la memoria, le pasas el profile de la máquina o del sistema desde el cual ha sido adquirido esa memoria, ¿vale? Si es un Windows 2012 R2 X64, pues tendrás que decirle que ese es el diccionario que tiene que emplear para interpretarme ese contenido de esa memoria volcada. Pues bueno, pues una vez que tienes eso, es saberte qué comandos hay, es modular, puedes crear comandos, está francamente muy bien. Y luego otra pila de herramientas que recomiendo llevar o que recomiendo tener, por ejemplo, $iParse es otra herramienta gratuita. Todas las que estoy diciendo son gratuitas, excepto la última que tengo aquí al final, que es comercial, pero luego os cuento el por qué la tengo ahí. Pero $iParse nos permite interpretar el contenido de una papelera de reciclaje. Tanto ficheros $i sueltos, esto es un poco más complicado de explicar en poco tiempo, ¿vale? Pero la película está en que es interesante el poder analizar ficheros $i o incluso ficheros sueltos o una carpeta completa que te contenga $is y te genere directamente un fichero CSV con la información de todos los $i que hay dentro. Esta para mí muy importante. Esta, Link Parser, ¿vale? Esta herramienta es gratuita, es súper sencilla y es imprescindible para analizar enlaces, para analizar el NCAS, ficheros recientes y ficheros provenientes de Automatic Destinations, ficheros provenientes de Jump List, ¿vale? Al final las Jump List se destripan con SSV, esta herramienta de Mitech nos permite extraer todos los streams que guarda una Jump List
y a partir de ahí generar ficheros LNK y utilizar link parser para ver cada uno de los campos que genera un LNK. Como digo, esto es imposible hacerlo en 1 hora, esto ya os digo que lo doy en 24 horas, o sea que por eso os digo que está bastante resumido, ¿no? En 1 hora y pico no me da tiempo. Pero vamos, link parser, muy interesante. Shellbox Explorer, para poder ver los ficheros userclass.dat que almacenan, como os digo, las preferencias de usuario de acceso a carpetas, que desde el punto de vista forense para lo que me van a servir es para saber por dónde navegó un usuario, no qué ficheros abrió y qué ficheros vio, pero sí por qué directorios navegó, y un poco teniendo en cuenta también si han sido unidades externas, si han sido unidades fijas, locales, etcétera. Shellbox Explorer, también gratuita, de Eric Zimmerman, muy buena herramienta. SSV, ya os he dicho, para los Automatic Destinations. USB Detective, esta es una herramienta que es mitad libre y mitad comercial, pero que me ha dado muy buen resultado. Es una herramienta que no conocía hasta hace, pues, como medio año, si no me equivoco, un poco más. Y es una herramienta, anteriormente utilizaba otras herramientas para analizar el contenido de diferentes artifacts que nos permiten identificar qué pendrives o qué unidades se han conectado por USB a la máquina y cuándo en algunos casos. Generalmente fichero de primera conexión, fichero de última conexión. Tiene una versión comercial que no tengo, no he probado, es decir, no la conozco, pero la versión libre está bastante bien, ¿vale? USB Detective, muy recomendable. Luego, Everything. Esta herramienta, Everything, es una lupita, esta la puedo enseñar muy rápido porque la tengo aquí. Esta lupita que aparece aquí nos permite, ¿vale?, hacer una búsqueda. Digamos que tiene una versión que es portable, por lo tanto se puede ejecutar en la máquina sin tenerla que instalar, ¿vale? Y directamente, si yo quiero aquí buscar, no sé, ficheros.avi, ¿vale? Bueno, en este caso, ficheros.avi, por ejemplo, ¿vale? Es muy rápido de buscar. De hecho, incluso si yo quisiera hacer un .avi y yo quisiera copiarlos incluso, ¿vale? Podría hacer un copy de los ficheros y llevármelos a otro sitio. O sea, es decir, que dentro de lo que hay es una herramienta que para hacer búsquedas con mayúsculas, con minúsculas, teniendo en cuenta montones de, digamos, de patrones y bastante nivel de profundidad, nos permite extraer información a modo de búsqueda de determinados sistemas, ¿vale? En los cuales no nos podemos llevar cualquier cosa, pero sí hacer búsquedas ciegas. Y es muy rápido, ¿vale? Es muy rápido, es muy, muy, muy interesante. Y luego, para analizar correo electrónico, PST o MBox, ¿vale? PST, sabéis que es PST y OST, es el formato que genera Microsoft Outlook. PST, digamos que es como una base de datos, ¿no?, que contiene no solamente correos, sino también calendarios, contactos, citas, etcétera. Y MBox es el formato que utiliza Thunderbird, como, entre otros, como clientes de correo, ¿no? Entonces, MBox Viewer y PST Viewer tienen una versión también gratuita y mi consejo es que no busquéis en Google directamente PST Viewer porque os lleva a otro sitio. Ir directamente a freeviewer.org, ¿vale? Y de ahí descargáis el que esté ahí. Este es el bueno, porque hay otras versiones que además se le parece mucho, así con un formato azulito y tal, que por ejemplo a nivel de correo no os muestran las cabeceras de los correos. En cambio, esta versión de aquí os muestra un montón de cosas. Mi consejo es esta, ¿vale? Y luego, todo lo que os he enseñado hasta ahora era comercial o cuasi, libre o casi libre. Y luego tenemos esta otra herramienta, pero la pongo aunque sea comercial porque realmente me parece muy buena. Datanumen Outlook Reaper. Cuando se trata de identificar dentro de un fichero PST o de un fichero OST la posibilidad de recuperar ficheros que hayan sido eliminados, cuando tú eliminas un fichero, un correo de un buzón de correo de un PST, habitualmente no se elimina el contenido. Se marca el slot como disponible, como sucede en muchos sistemas de ficheros, y lo que se hace es que si le cae otro correo encima, pues muy bien, pues se ha utilizado ese espacio para ese correo. Pero si no, simplemente el cliente de correo va escribiendo y escribiendo y escribiendo y generando un fichero PST muy grande.
hasta que alguien no le da al botón compactar PST, tenemos ficheros que pueden tener un tamaño muy grande con poquitos correos o con correos que han sido eliminados pero son recuperables. Para recuperar correo electrónico eliminado de un fichero PST, hay una forma libre y gratuita que consiste en truncar o digamos en corromper el sistema de la cabecera del PST, los bytes parece que van del 7 al 14, no recuerdo ahora mismo, ¿vale? Y luego llamar a una herramienta que se llama ScanPST que viene con el propio Outlook. Bueno, es una opción. Es una opción, recuperas un montón de correos. Sin embargo, DataNumen Outlook Repair, yo la utilicé en un caso en el cual los correos que me tocaba buscar, habiendo hecho el procedimiento anterior, no logré recuperarlos. Por lo tanto, ¿qué es lo que...? Recuperé un montón, pero no recuperé todos los que me pedían y me decían que tenían que estar o que hiciese lo que estuviese en mi mano para recuperar aquello. Probé esta herramienta, es una herramienta que te permite probarlo, ver qué es lo que te generaría, o sea, qué es lo que sacarías con esa herramienta, y lo que no puedes hacer es exportarlo, ¿vale? En la versión gratuita. Pero como efectivamente lo que saqué en ese momento me fue suficiente y vi que me iba a servir porque estaban aquellos correos que no tenía, lo que hice fue comprarla. ¿Vale? La compré, me parece que fueron $200, encontré además un cupón de descuento por internet y me salió a 150 o algo así, pero de verdad que la recomiendo y merece mucho la pena. No me llevo nada, ni comisión alguna por hablar de ella, pero de verdad que me resulta muy interesante. Entonces, como digo, estas son herramientas recomendables, algunas, estas son imprescindibles, estas son recomendables. Y, bueno, quería enseñaros un poco qué es, como digo, cuando hemos hecho una adquisición, antes hemos dicho que hemos ejecutado Brimor Labs y le hemos dado a este botón, ya sea en modo triage o en modo memory dump, me ha generado un directorio con el hostname de la máquina, con la fecha en la cual he hecho la ejecución, me genera una serie de ficheros en los cuales, bueno, son de actividad de la propia máquina, ahora mismo no son los que más me interesen, y me genera dos directorios. Por un lado, Forensic Images, en el cual si he ejecutado la versión memory, memory dump, me habrá generado un fichero con el tamaño de la memoria RAM que yo tengo, en este caso 3 GB, ¿vale? Si he ejecutado el completo en disk image, tendré además ficheros de tipo E01, E02, E0XX, ¿vale? Generados con FTK en modo línea de comandos, porque me habré llevado el disco completo, ya os digo que no es lo habitual. Y luego tenemos Live Response Data, que es donde hay información en modo texto, por un lado, ficheros de texto que contienen la información, voy ahora a abrirlo con algo que no sepa ciegos, que contienen la información, por ejemplo, de la ejecución de comandos, en este caso, los procesos que tenía corriendo mi máquina en el momento de la extracción de información, de diferentes maneras, con un PSList de sysinternals, con un running processes, no sé con qué lo saca esto, bueno, pues con alguna otra herramienta, me parece que está PRC también, hay diferentes herramientas con las cuales lo extrae, WinAudit, ¿vale? Algo muy interesante que es lo primero habitualmente a mirar, SystemInfo, es un sysinfo realmente, de la máquina nos dice a qué nos estamos enfrentando, qué tipo de sistema operativo es el que yo estoy mirando, en este caso un Windows Server 2012 R2, con esta versión, con estos parches, con, bueno, diferentes cosas, ¿no? Como digo, ficheros que son resultado de la ejecución de comandos. Por otro lado, información de red, ¿vale? Pues eso, pues un nvtstat, un netstat, con los resultados de los procesos que están escuchando y en qué puertos están escuchando y sesiones establecidas, ¿vale? O sea, es decir, un poco no solamente aquello que está en modo listen, sino también sesiones establecidas entre diferentes, entre mi máquina y otros elementos, otros sistemas. Mecanismos de persistencia. Fijaos que hay una carpeta entera, un directorio entero, orientado a, oye, que sepas que tras la ejecución de autoruns, una herramienta de sysinternas muy buena, te he generado un TXT y un CSV para que puedas importarlo luego, abrirlo con Excel y trastear con él tranquilamente, de las diferentes formas de persistencia
bueno, que creo que hay desde las tareas programadas, DLLs cargadas, ¿vale? Servicios y procesos, un poco la identificación entre servicios y qué procesos, qué exe es el que lo ha ejecutado, ¿vale? Por ejemplo, qué es lo que hay al arranque, y además te dice que está extraído a través de WMI, ¿bien? Entonces, como digo, hay diferentes cosas. Y luego tenemos copied files, es decir, ficheros que se ha traído, que como digo, son artifacts a nivel de sistema operativo, de usuario y de sistema de ficheros. Vamos a partir por sistema de ficheros, la famosa master file table, el famoso log file del sistema de ficheros y el USN journal, el $J, ¿vale? Que es el journal de este sistema de ficheros en concreto en el momento de la extracción. Lo deja en 3 carpetas distintas, no sé muy bien por qué, como digo, la herramienta que he hecho yo lo deja en uno solo, eso será para otro día. El registro de la máquina, no solamente a nivel de hives de sistema, sino también por cada usuario que tengo que tiene algo a nivel de registro, ¿vale? Que ha hecho login alguna vez, tiene un netuser.dat y si encima ha visto carpetas, tendrá un userclass.dat, es decir, el que utilizaremos luego para las shellbacks, ¿no? Para procesarlo con Shellbacks Explorer, por ejemplo, con Shellbacks View de Nearsoft, dependiendo, para ver qué carpetas visualizó un usuario. A nivel usuario, si el usuario utiliza Firefox, tendremos el fichero de history, de navegación, ficheros SQLite, en este caso, las cookies, la caché, ficheros de descarga, ¿vale? Chrome, lo mismo, todo aquello que tenga el usuario a nivel de perfiles de Chrome. Eventos de Windows, si os fijáis, eventos EVTX de máquina Windows. Como digo, el prefetch, si es que lo hay, que en mi caso sí que lo hay, es un Windows Server 2012, pero tiene prefetch, ¿vale? Entonces, como digo, hay diferentes ficheros que nos hemos llevado. ¿Está todo? Pues hombre, no. Yo aquí echo de menos la papelera, echo de menos si hubiera shadow copies, por ejemplo, que me saque esa información también de las shadow copies, o que me dé la opción de hacerlo por lo menos. Yo qué sé, o sea, echo de menos bastantes cosas que, bueno, que otras herramientas, como por ejemplo IR Triage, sí tiene. IR Triage nos permite generar un caso, ¿vale? Y nos permite elegir qué queremos llevarnos. Información a nivel sistema por ejecución de comandos, información de red actual, el registro, lo que decimos ahora, antes, ¿no? Registros a nivel de sistema y highs a nivel de el current user y de todos los usuarios. Problema, nos los genera como user 1, user 2, user 3. No les pone el nombre. Joder, ¿qué te costaba, ya que lo tenías acceso a ello, ponerle el nombre? Bueno, pues no lo hace. Información a nivel de disco, el sácame la memoria, el prefetch, los recientes, las jump lists, algo que los otros no nos sacan, los event logs, los user class por las shellbacks, que si no se lo dices no te lo saca, la master file table, el log file, ¿vale? Este no nos saca el journal, por ejemplo, y sí que nos permite buscar casi todo lo anterior, no todo, pero sí casi todo, en los volume shadow copies, ¿vale? En este caso nos deja sacar, nos busca lo mismo si es que hay shadow copies y nos extrae esa información de forma distinta. Y luego además, bueno, si le decimos que nos parsee información, yo esto siempre lo desactivo, porque realmente cuando estamos haciendo, quiero decir, desactivo la parte de Regripper y del MFTDAM. La parte de genérame un hash no la desactivo, ¿vale? Pero la de Regripper y MFTDAM sí, porque esto es algo que haré o no haré a posteriori. ¿Qué nos genera esta herramienta? Pues un directorio también con aquello que nos vamos a llevar a posteriori, ¿no? O sea, con un poco lo mismo, pero no es lo mismo que el otro, o sea, pero entre los dos tampoco hago uno entero. Entonces, por eso os decía que por aquí tengo, os lo muestro en primicia a la comunidad de Cisobit, WinTriage, no lo voy a ejecutar, pero vamos, que como veis, además tiene una opción, bueno, no se ve bien aquí, pero es máquina viva o sistema offline, o sea, lo he hecho además para que le podamos sacar las tripas a un sistema offline montado, ¿vale? Montado con una unidad virtual y que le pueda sacar determinadas cosas, ¿vale? Ya os digo que bueno, es una cosa, es muy cutre la GUI, pero además también tiene una forma de ejecución
que no requiere GUI, sino que se ejecuta en modo línea de comandos y, bueno, se hace bastante rápido. Y luego, cuando tenemos que llevarnos algo de un sistema vivo, como os decía antes, y, bueno, no tengo muy claro o mejor dicho, tengo claro que no son todas las cosas que se llevan las otras herramientas, ¿vale? Windows Live Response de Grimoire Labs y RTriage, lo que puedo hacer es utilizar el propio FTK para decir, mira, me quiero llevar del usuario administrador, me quiero llevar, pues, por ejemplo, su carpeta de recientes, ¿vale? Entonces, me voy a llevar bueno, en este caso me voy a llevar, por ejemplo, las shellbacks del usuario, ¿vale? Me lo voy a llevar todos los ficheros userclass.dat que encuentre. Podría exportarlo ya directamente, pero como lo que quiero es un poco generar una especie de carrito de la compra, ¿vale? Como en Amazon, lo que voy a hacer es generar una imagen con un contenido que yo quiera, que me está quedando por aquí abajo, ¿vale? Voy a llevarme, como he dicho también antes, los ficheros recientes de esta máquina, Microsoft, Windows Recent. Aquí tendría yo los ficheros LNK, que como digo me iba a llevar. Entonces lo que voy a hacer es me podría llevar la carpeta completa o directamente, pues bueno, solamente quiero los ficheros LNK que haya. Vaya, no los puedo llevar todos por algún motivo. Bueno, por algún motivo no me deja llevármelos todos con esto, como estoy en una máquina virtual y en un Mac no es tan fácil. Bueno, pero es igual, imaginaos que los he seleccionado todos, le doy a añadir, se añaden aquí a la lista de cosas y me voy a llevar, pues yo qué sé, la papelera de reciclaje de este usuario en concreto con lo que tenga, que como veis, pues tiene alguna cosa eliminada, alguna cosa que incluso está eliminado de aquí dentro, pero lo puede recuperar, también lo añado. Con esto, el checkout, digamos, lo que sería lo que está en la lista de la compra, ¿vale? Que sería todo lo que nos encontramos aquí dentro, sería un create, sería un create custom content image, ¿vale? Que es con todo lo que está aquí, me dice dónde lo quiero llevar, lo voy a llevar, por ejemplo, al escritorio, le voy a llamar CISOBit, por ejemplo, finish, que me precalcule el progreso de lo que se está llevando y cuánto va a tardar, no ha tardado nada, me genera un informe de qué es lo que se ha llevado, de los ficheros que se ha llevado, los user class, es decir, lo que le he dicho que se lleve, ¿vale? Me lo ha generado y me lo ha llevado, ¿vale? Entonces yo ahora me podría ir directamente, cierro esto, voy a eliminar las evidencias que hay aquí y, como veréis, en mi escritorio me ha generado un CISOBit.ad1, 4 megas, que lo que puedo hacer es hacer un add evidence item, image file, decirle que quiero ese en concreto y esto lo que voy a hacer es cerrarlo y aquí me ha generado una imagen con los directorios, me ha generado hasta la ruta de directorios donde está todo aquello que le he dicho con los ficheros que le he dicho que me quiero llevar. Entonces es muy cómodo el llevarme un único fichero que además está comprimido con toda la información que le he dicho que me quiero llevar, los regular files y la papelera de reciclaje con las 4 cosas que tenía adentro. Entonces, como digo, bueno, pues es una forma también de hacer una extracción de evidencias, es un decir en Windows que me llevo, ¿vale? Cuando las propias herramientas de triage, o mejor dicho, de adquisición de evidencias para hacer triage a posteriori, pues no son todo lo completas que te interesa o incluso son más completas de lo que te interesa, pero no se llevan aquello que tú quieres. Por lo tanto, puede ser interesante el hacer tú, sabiendo y conociendo lo que tienes,
pues qué es lo que te quieres llevar, generarte una única imagen con aquello que quieres y ya está. Bueno, pues esto es lo que yo quería contaros. Me han permitido además en Cisobit que os haga un pequeño spam, ¿vale? Esto que he contado en hora y media, bueno, estaré en Chile próximamente contándolo tanto para Windows como para Linux con más tiempo, ¿vale? Con 20 horas para Windows, con 10 horas para Linux en octubre. Si hay alguien de los que estáis aquí que estáis en Chile o que os apetece ir a Chile o tenéis disponibilidad para ello, coincide además con la 8.8 en medios, hay parte de capacitación antes y parte después. Daré un entrenamiento 100% práctico también, en el cual nos enfrentaremos a un entorno en el cual ha estado comprometido. Y bueno, hay que identificar qué ha sucedido y un poco aprender la metodología, ¿vale? La metodología de cómo extraer evidencias y de saber qué es lo que te estás llevando y por qué te estás llevando eso en concreto. Y cómo analizarlo a posteriori, claro. Se hace todo ahí en el momento. Y luego, por otra parte, la certificación IRCP Securízame, que en algún momento he hablado dentro del grupo como una certificación 100% práctica orientada a DEFIR, y orientada precisamente un poco en la línea de los entrenamientos, pero ahí ya no te ayudo, ahí ya estás tú solo ante el peligro y la idea es generar un documento entregable con tu actividad, con cómo has enfrentado el incidente, qué has encontrado y un poco tu razonamiento técnico a seguir a la hora de extraer evidencias, a la hora de analizarlas, a la hora de entender el incidente completo, es un entorno multisistema y bueno, y como digo luego un informe ejecutivo de una cara también de una hoja para poder entender, saber que tú sabes explicárselo a alguien a un poco alto nivel, ¿no? Sin ser Cervantes a la hora de escribirlo con mucho detalle, pero bueno. Y esto ya os digo, para los que estéis en Latinoamérica, si alguno queréis ir a Chile en esas fechas, nos quedan plazas todavía. Y luego, si hay alguien que está en España y quiera asistir a los que damos aquí en Securízame, bueno, aquí además de los de FIR, también está el calendario de los de hacking, que los da nuestro colaborador y amigo Daniel Echeverry, Adastra. Y bueno, están las dos certificaciones, IRCP y RTCP, impartidas en Securízame, ¿vale? O sea, un poco el poderlo hacer ahí. Y bueno, pues nada más. Esto era lo que yo tenía que contaros, lo que ha sido un placer. Muchísimas gracias a Cisobit por la oportunidad y un placer compartir con vosotros. Y bueno, pues soy todo oído. Si hay alguien que me quiera hacer alguna pregunta, voy a quitar esto. Lo voy a dejar ahí igualmente, los datos de contacto, por si alguien quiere preguntarnos algo offline o por correo electrónico, por Twitter o por cualquier cosa, pues soy todo orejas. Muchas gracias, Lorenzo. Muchas gracias por la presentación. Sí, justo hay acá preguntas y bueno, para las personas que están, para los asistentes que están presentes, si necesitan realizar alguna pregunta, pueden ver la opción en su pantalla de una manito, presionen la manito y yo les puedo dar acceso para que nos puedan preguntar directamente a Lorenzo, ¿no? Yo les habilito el audio. De momento tenemos una pregunta de Edgar Rojas. Bueno, Edgar comenta: Lorenzo, buenas tardes, excelente presentación, gracias, entre las mejores que ha visto. Mi pregunta es, en el futuro de la ciencia forense digital, ahora con el tema de los discos estado sólido, ¿cuál será el futuro de la ciencia digital, Lorenzo? Bueno, el problema de los discos de estado sólido, realmente yo creo que se ha hecho un poco un boom en cuanto a la dificultad de esos discos. Realmente, a nivel de sistema de ficheros no te supone ningún problema. El único problema que te supone los discos de estado sólido es que cuando haces una imagen de ese disco, dependiendo de si la orden trim existe en ese disco y que bueno, que por algún motivo en concreto el firmware del disco, que no es lo mismo que en el caso de un disco mecánico, que digamos es más tonto, ¿no? En el caso del firmware de un disco de estado sólido, lo que sí que te permite es el poder mover los datos dentro. Entonces, si al propio firmware, quiero decir, para acomodarlo, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que cuando tú haces un hash, calculas un hash de dos imágenes hechas, si entre la primera y la segunda imagen ha cambiado, aunque sea un bit del disco,
del contenido del disco, el hash es completamente diferente. Entonces, nos podemos enfrentar a un problema en cuanto a que alguien pueda dudar de la integridad de esa evidencia. Vale, de acuerdo. ¿Cómo se soluciona eso? Con una buena cadena de custodia bien documentada y explicando que efectivamente eso es algo que puede suceder, que es normal que eso suceda en discos de estado sólido, pero y explicar el por qué, pero que debido a que hay una cadena de custodia suficientemente robusta y explicable y que efectivamente esto es así, es normal que haya cambiado, pero el contenido de las evidencias, la integridad de las evidencias, sigue siendo al final algo útil y sigue siendo algo válido, siempre y cuando no se haya roto alguna otra cosa, ¿no? Pero en principio, y siempre y cuando la prueba se haya adquirido siguiendo una cadena consistente desde el principio, no desde que se lo entrego al notario y lo que pasó antes no sabemos, ¿no? No sé si he contestado a tu pregunta, Edgar, si no, dile a Ever y lo corroboro lo que veo. Bueno, tenemos a José Antonio Hortal Carreto que indica muy buen webinar y te pregunta ya, aparte del Cherry, te pregunta si das cursos en inglés. Si hiciera falta, sí, que me escriba por Te podrían correo. contactar, ¿cierto? Ajá. Sí, sí, dile que me escriba en un correo y que no se preocupe que lo gestionamos. Yo, vamos, español o inglés no tengo problema. Bueno, ya saben, para los cursos, ahí tienen la presentación y ahí pueden ver los contactos de Lorenzo para que le escriban. Bueno, sí, Edgar respondió que sí, gracias por tu ¿Listo? respuesta. Estupendo. No sé si alguien más tuviera alguna pregunta, como les comentaba, levanten la mano. A ver, Pedro Samamé está levantando la mano. Sobre los cursos, bueno, al interno le podrían contactar a Lorenzo, Pedro, para poder pedir más información sobre el curso. Sin problema. No sé si alguien más estuviera otra consulta, me parece que no. No. Bueno, quedo Bueno, Lorenzo, igualmente muchísimas gracias. quedo igualmente atento a que cualquier cosa que puedan querer preguntarme, ahí están los datos de contacto. Y bueno, dos preguntas de cursos. Pues a lo mejor algún día de estos hay que hacerlos en Perú, ¿no? Creería que sí, ¿ah? Eso fue sería bastante bueno. Sí, bueno, sería por Lorenzo, mi parte no tengo ningún inconveniente, un placer además que me encanta Perú, o sea que encantado de ir allí, excelente. podríamos armar algo. Muy qué bien. Muchas gracias, Lorenzo. Bueno, Listo, muchas gracias por tu disposición. Muchas gracias a todos los asistentes. Hasta luego. hasta luego.